Y entonces la charla simplemente lleva este título, que ya lo conocemos porque es el título de la colección que nosotros como escuela estamos queriendo utilizar y que a partir de ahora vamos a tratar de utilizar así con más fuerza para este aspecto tan importante de la formación de nuestros niños, que es la educación integral en la sexualidad. Lo que nosotros siempre queremos brindar desde una perspectiva justamente integral, abarcando todos los aspectos de la formación de la persona. Así que aprender a amar es el desafío que tenemos nosotros como educadores para luego poder ayudar a los niños a que ellos también desde muy pequeñitos aprendan a amar y sean felices en el amor, partiendo de esa certeza de que la persona humana solo puede ser feliz si experimenta el amor y si es capaz de amar. Una persona que descubre el amor, que recibe amor y que logra encontrar el modo de amar a los demás, esa persona tiene muchas posibilidades de ser feliz. Vamos a tratar de ver hoy fundamentos antropológicos, éticos y pedagógicos de una educación integral en la sexualidad. El tema es largo y por la experiencia de esta mañana, en una hora es imposible desarrollarlo todo, entonces voy a desarrollar un primer bloque y para un próximo encuentro vamos a pasar al segundo bloque. La primera respuesta que tal vez tenemos que dar al inicio es ¿por qué la escuela tiene que educar en la sexualidad? La Iglesia, desde su visión del hombre y de la familia, siempre ha sostenido y sigue sosteniendo que los padres son los primeros educadores. La escuela ayuda a los padres, pero los padres son los primeros responsables en la educación de los hijos, especialmente en lo que tiene que ver con la formación religiosa y también con la educación de su personalidad y, por lo tanto, también la educación integral de la sexualidad. Este es un derecho y un deber primordial de los padres. Nosotros seguimos sosteniendo eso, ¿no? Por lo tanto, nosotros nunca podríamos hacer algo contrario a los padres, a lo que quieren los padres. Pero también en Argentina, desde hace ya más de 10 años, está en vigencia una ley que indica que en todas las instituciones de educación pública, sea de gestión estatal o de gestión privada, se debe impartir enseñanza o educación sexual integral. Nosotros la llamamos educación integral de la sexualidad, pero es eso mismo, es en cumplimiento de esa ley. Lo interesante, y esto nunca tenemos que olvidarlo, es que la misma ley en su artículo 5 prevé que las escuelas de gestión privada, sean católicas, sean confesionales de otras iglesias o de otros grupos religiosos, o sean escuelas simplemente de gestión privada, pueden conformar su proyecto de educación integral de la sexualidad de acuerdo a su ideario y a su proyecto educativo. Entonces, podría suceder que alguna persona que trabaje en otro tipo de escuelas nos cuestione, diga, ¿por qué ustedes en la escuela Félix Frías no hacen esto o aquello, o no utilizan tal cuadernillo, o no utilizan tal material que proviene del Estado? Nuestra respuesta tiene que ser muy sencilla. El mismo Estado Nacional, en la aprobación de la ley, permite que las escuelas hagan este trayecto educativo acorde a su ideario. Entonces, nosotros no estamos haciendo nada ilegal. El proyecto Aprender a Amar es totalmente conforme a los fines y a los objetivos inmediatos de la ley, y los contenidos se dan todos los contenidos. Sucede que nosotros algunos contenidos los vamos a dar con un enfoque particular. De eso vamos a llegar a eso en la segunda charla. Hoy no vamos a llegar a los contenidos concretos, ¿sí? Entonces, nuestra tarea es subsidiaria de la familia, pero es una tarea a la cual estamos obligados, según está formulada en nuestra ley. Los niños y los adolescentes tienen el derecho de recibir este tipo de formación en todas las escuelas del territorio nacional argentino. Y nosotros, por supuesto, partimos de la base que las escuelas, al mandar a los chicos acá, aceptan, asumen, adhieren al ideario de la escuela, ¿no? Porque libremente eligen inscribir los chicos en esta escuela y no en otra. Así que tenemos una responsabilidad ante la ley y ante la familia. Pero a mí me parece muy importante cuando hablamos de sexualidad y cuando hablamos de educación integral en la sexualidad, que nosotros nos demos cuenta en qué momento histórico estamos parados.
en qué momento de la cultura occidental nosotros estamos viviendo. Y justamente en este año 2018 se cumplen 50 años de lo que algunos llaman el Mayo francés, ¿no? El año 68 está atravesado por varios fenómenos sociales importantes, pero tal vez el más significativo y el que más está relacionado con nuestro tema es lo que se llamó el Mayo francés, ¿no? Que fue una manifestación estudiantil promovida por sectores de izquierda, donde se produjo en Francia, en consonancia con otros fenómenos que habían ocurrido en Estados Unidos, manifestaciones juveniles o estudiantiles, como un grito de libertad, ¿no? Donde se propuso dejar atrás paradigmas que hasta ese momento habían estado vigentes en las sociedades, dejar atrás, por ejemplo, el modelo de la familia, dejar atrás una determinada visión de la sexualidad. Se proclamaba la libertad sexual o la revolución sexual, una de las frases que por ahí más se ha asociado a este movimiento, más vinculado a Estados Unidos, ¿no? Donde la manifestación estudiantil tuvo uno de sus como lemas ir en contra de lo que era la guerra de Vietnam en ese momento, ¿no? Entonces, una de las frases que más se conocen de este movimiento es hagamos el amor y no la guerra, ¿no? Proponiendo una visión así desestructurada de la sexualidad, del sexo libre, y entonces iniciando o tal vez visibilizando un proceso cultural que ya se venía dando desde mediados de la década del 50. Hasta ese momento, y por supuesto esto sin idealizar el pasado, porque cada época tuvo sus riquezas y tuvo también sus problemas. Nosotros no vamos a decir, no, antes del 68 en el orden de la sexualidad estaba todo bien, no, de ninguna manera. Sabemos que en muchos casos y para muchas personas, todo lo que tenía que ver con la sexualidad era una dimensión no bien vivida, que no era una dimensión vivida con alegría, sino que, bueno, había mucho desconocimiento, quizá en algún sentido, pero tenemos que darnos cuenta de que al menos en el ethos social que era vigente hasta esa época, había una serie de conceptos, una serie de ideas que estaban unidos indisolublemente, y que a raíz de estos movimientos culturales, la década del 60, que eclosionaron en el Mayo francés del 68 y que se siguieron dando con una velocidad muy acelerada en los años posteriores, se fueron desarticulando, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos? El primero que podemos visualizar es la ruptura entre la idea de la sexualidad y el matrimonio. Podemos decir que en la visión clásica o en la visión vigente en la cultura occidental, hasta la década del 50-60, se entendía que lo correcto, que lo bueno, era que la sexualidad se viviera en el marco del matrimonio. Matrimonio entendido como el compromiso para toda la vida entre un varón y una mujer, a partir del cual se iniciaba la convivencia y dentro del cual era el modo adecuado, el modo correcto, concebir hijos y establecer el propio proyecto de vida, fundar una familia. Uno de los elementos de la revolución sexual fue decir, no, sexo libre. No es necesario pasar por el registro civil, no es necesario pasar por la iglesia para tener sexo, para tener relaciones sexuales. Rompamos con ese esquema, con esa estructura. La segunda ruptura que tiene ya precedentes, pero que se hace muy fuerte en la década del 60, un poquito antes del 68, es la ruptura entre sexualidad y fecundidad, o podríamos decir sexualidad y procreación. ¿En qué sentido? ¿Y por qué? Porque irrumpen con mucha fuerza en Occidente los llamados métodos anticonceptivos, especialmente la píldora anticonceptiva, porque también antes de la década del 60 había formas de evitar la concepción, pero a partir del surgimiento de la píldora hay un método en el cual no se, digamos así, no se modifica la dinámica del acto sexual. El acto sexual se realiza igual, solamente que la mujer es hecha voluntariamente infecunda mediante una pastilla, mediante un químico, ¿sí? Y esto se presenta como un gran signo de liberación para la mujer. ¿Por qué? Y bueno, porque el hecho del embarazo se veía como un límite a la libertad sexual. Si yo por cada relación sexual tengo el riesgo de quedarme embarazada, esto es un problema. En cambio, entonces, parecía que
la irrupción de los anticonceptivos, habría un amplio campo para la libertad. Entonces se desarticula la relación entre sexualidad y fecundidad. 20 años más tarde, esta ruptura entre sexualidad y fecundidad va a experimentar un paso todavía más profundo, y es que van a surgir las técnicas de fecundación separadas de la sexualidad, ¿no? Va a surgir lo que conocemos como la inseminación artificial o más todavía la fecundación in vitro. Y en la primera década del siglo XXI va a aparecer lo que hoy conocemos como el alquiler de vientres o la maternidad subrogada. Entonces, yo antes para tener un hijo, cualquier persona antes para tener un hijo pensaba, formo un matrimonio y en ese ámbito del matrimonio tengo un hijo, ¿no? Bueno, ya no estaba más la idea de matrimonio, ni siquiera ahora es necesaria la idea de la sexualidad, ¿no? Porque sin mantener relaciones sexuales se puede hoy, entre comillas, ser padres, ¿no? Se puede encargar un bebé, bueno, lo vamos a hablar un poquito después de esto que ya reviste otra gravedad, ¿no? ¿Se me van entendiendo hasta ahí? Sí. Tercer momento, que lo podríamos situar también en la década del 60, 70, la separación entre sexualidad y amor. Porque si bien el primer paso de esta ruptura es separación de sexualidad y matrimonio, todavía se entendía a nivel cultural que lo normal era tener relaciones sexuales con una persona a quien me unía un vínculo afectivo. Al menos decir, bueno, estoy enamorado, ¿sí? No estamos casados, pero estoy enamorado. El siguiente paso fue decir, ¿por qué tiene que haber amor? ¿Quién dice que tiene que haber amor? La sexualidad no necesita de que haya un vínculo afectivo. Ustedes me dirán, esto existió siempre, ¿sí? La prostitución existió siempre, donde el vínculo no es de amor, sino de la búsqueda del placer. Pero siempre, hasta esta época que estamos viviendo, se consideró que la prostitución era algo negativo, algo que no estaba bien, ¿no? Hoy, en cambio, se ha naturalizado el ejercicio de la sexualidad sin ningún vínculo espiritual entre las personas. Son dos cuerpos que se encuentran, que se disfrutan mutuamente y después de eso, nada. Ni antes ni después, nada. Esto que puede parecer muy extremo formulado así, es el pan de cada día, lamentablemente, entre muchos chicos y muchos no tan chicos, ¿no? Sexualidad, un momento de placer, un momento que me provoca, sí, sensaciones agradables, y punto, y todo quedó ahí circunscrito. No involucro el corazón, mi cuerpo solo se entrega, pero yo no me entrego. ¿Se entiende esto? Sí, separación entre sexualidad y amor. Y el último paso fue el tomar carta de ciudadanía en la sociedad occidental, las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿sí? Por eso se rompió la unidad entre sexualidad y orientación sexual. La sexualidad ya no es algo que va a expresar el amor entre un varón y una mujer y la posibilidad de procrear, sino que puede ser dos varones, pueden ser dos mujeres, pero una vez que se ha roto digamos así, esa estructura natural, esa estructura que está marcada en la misma corporeidad del varón y de la mujer, ya no hay límites. Si pueden ser dos varones o pueden ser dos mujeres, ¿por qué no pueden ser dos varones y una mujer? O dos mujeres y un varón, o dos varones y dos mujeres, o tres y dos, ¿sí? Porque ya no hay un límite, sino que todo está dado a la imaginación. Uno de los lemas también del Mayo francés era la imaginación al poder. Y entonces esto ha dado lugar también a estas distintas configuraciones donde existe, digamos así, una gama infinita de posibilidades. Y donde también hoy hay lugares, hay personas que promueven, esto lo iba a decir después, pero bueno, sale ahora también, hay países donde se ha promovido y se ha considerado legal, por ejemplo, la zoofilia. ¿Qué es la zoofilia? Relaciones sexuales con animales. Hay países donde esto está legislado y está permitido. ¿Y por qué? Y porque si el fin principal de la sexualidad es el placer, ¿sí? Esto lo escribo yo como una síntesis, ¿no?, de lo que para mí hoy sería como la ética sexual postmoderna. Si a vos te da placer tener relaciones con un animal, ¿yo qué te puedo decir? No te puedo decir si esto está bien o está mal, porque esos paradigmas de lo bueno y lo malo
ya los dejamos atrás, ¿no? Justamente la ética parecía ser como un corset que oprimía la libertad personal. Entonces, la sexualidad tiene como principal fin el placer. Si ustedes, por ejemplo, toman Diario La Nación, ¿sí? Ponen en el buscador de Diario La Nación sexo o sexualidad, le van a aparecer los artículos de los últimos 3 meses. Si ustedes buscan esos artículos de los últimos 3 meses, ¿cuál es la palabra que más veces aparece? Siempre es placer, placer, placer. El fin principal de la sexualidad es el placer. Así se lo plantea desde esta mirada, no de modo tal vez explícito, pero es lo que está como de fondo, ¿no? ¿Cuáles son los únicos riesgos que tendría la sexualidad? Lo único que uno tendría que evitar absolutamente es enfermarse, ¿sí? Las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no deseado. Eso es lo único. Por lo tanto, en algunos enfoques de la educación de la sexualidad, lamentablemente vigentes en nuestro país, esos serían como los 2 únicos fines. ¿Para qué educamos a los jóvenes en la sexualidad? Para que vivan su sexualidad de modo placentero, para que no contraigan enfermedades de transmisión sexual y para que no ocurran embarazos no deseados, que no ocurran embarazos adolescentes. En este caso, si se trata de niños o de jóvenes. Si uno escucha a la gente que hace estos programas, la cosa va por ahí y ahí se agota, ¿no? Porque todo lo demás que suene muy ético, muy romántico, ya sería como una visión pasada de moda y que hay que dejar atrás. Y como único límite de esto estaría el consentimiento del otro, ¿sí? Lo único que a mí me limitaría sería si el otro no quiere. Pero este mismo concepto del consentimiento es un concepto peligroso. Hay una sentencia dada por una jueza en España del año pasado, donde una jueza en un tribunal, después de haber hecho toda la investigación, declaró que había un hombre que había tenido relaciones con una nena de 6, 7 y 8 años, entre los 6 y los 8 años. Y la jueza declaró de que no podía ser considerado abuso sexual porque la niña aparentemente iba con gusto a la casa de este hombre a hacer lo que ese hombre hacía con ella, ¿sí? Lo cual es una aberración, porque todos conocemos que previamente al abuso sexual hay todo un abuso de poder, hay un proceso de manipulación que se llama grooming y de seducción, por el cual, sí, muchas veces la víctima del abuso no ve otra salida y parece acceder con cierto beneplácito, incluso de no experimentar desagrado, pero eso tiene que ver con la anulación de las defensas psicológicas, psicoafectivas del niño y no con un consentimiento. Así que ese concepto de consentimiento es bastante complicado, ¿sí? Porque hoy por hoy, incluso en Argentina, hay algunos que dicen, no, si es vetusta una ley que considera que hasta los 18 vos podés ser víctima de abuso porque sos menor, cuando los chicos a los 12 o 13 ya tienen relaciones. Pero el tema es cómo analizamos nosotros el consentimiento, qué es el verdadero consentimiento, ¿no? La verdadera libertad. Cuando se han perdido todos los otros parámetros, este mismo concepto de consentimiento es muy frágil, es como un terreno muy endeble sobre el cual no es fácil apoyarse. Entonces, esto lo digo yo, no está escrito en ningún manual, pero un poco mirando nuestra sociedad, lamentablemente tenemos que decir que cuando hablamos de sexualidad, lo que propone la sociedad y lo que proponemos nosotros es algo bastante distinto. Ahora, en el Mayo francés se pedía, hagamos el amor y no la guerra, se proponía la libertad, era una lucha revolucionaria por una mayor libertad. Después de siglos de opresión, muchas veces asociados con la ética judeo-cristiana, porque así se decía, ¿no? El judeo-cristianismo ha dicho que la sexualidad es algo malo y ha reprimido la sexualidad. Nosotros traemos otra propuesta que nos va a traer la verdadera libertad. ¿Cuáles son los frutos de esa supuesta liberación sexual, de esa supuesta revolución sexual? Lo que yo voy a enumerar son simples hechos que me puse a pensar y a constatar. Cada una de esas afirmaciones que está ahí lo podría apoyar con capturas de pantalla de noticias, de diarios, ¿no? De diarios, de investigaciones, videos de noticieros que demuestran todo esto.
pero bueno, se nos iría muy largo, ¿no? El primero entonces es la banalización de la sexualidad. La sexualidad ya no es algo sagrado, algo importante, algo para lo cual es necesario prepararse, algo que tiene un sentido muy hondo, algo que implica a toda tu persona. La sexualidad es un ejercicio puramente fisiológico, es como una especie de hobby, ¿sí? Por el cual yo busco momentos de placer, ¿sí? Una especie de deporte que yo practico los fines de semana. ¿Y con quién? Y bueno, no importa. El partner no interesa. Lo importante es que a mí me brinda un momento placentero, un momento agradable, siempre y cuando sea aséptico, siempre y cuando no me enferme, no me traiga problemas, está todo bien. Buscando la satisfacción individual. Acá, esto indudablemente lo podemos relacionar con la pornografía, que es otro de los fenómenos de la actualidad. Y en el fenómeno de la pornografía y todo lo que tiene que ver con el sexo virtual, justamente está clarísimo que ya no es la sexualidad como un vehículo de encuentro con otra persona, como un modo de expresar amor a otra persona, de hacer feliz a otra persona, sino que lo que yo busco es mi satisfacción, mi placer, mi bienestar, sobre todo en el ámbito físico, ¿no? En ese sentido aparece esta expresión que ustedes habrán escuchado muchas veces, touch and go. Bueno, estoy con una persona, pero en realidad no estoy yo entero, está mi cuerpo. Disfruto y me voy, ¿no? Toco y me voy, ¿sí? Relaciones puramente fugaces y superficiales, pero que implican entrega sexual. A pesar de los esfuerzos, en algunos casos quizás bien intencionados, de clases, charlas de educación sexual o educación genital, a pesar de que se han repartido millones y millones y millones de preservativos, de que los gobiernos invierten millones de pesos o de dólares en preservativos, en anticonceptivos, lo que fuera, las enfermedades de transmisión sexual siguen estando y en algunos casos crecen. Y los embarazos no deseados, como lo pongo ahí, también siguen estando. Y si han disminuido, entre comillas, los embarazos no deseados, es porque ya han entrado en nuestra Argentina formas de aborto precoz, ¿no? Como son determinadas, la pastilla de día después y demás. No es que se evitan los embarazos, sino que se hacen microabortos. El año pasado salió el Día del SIDA en Argentina, 1 de diciembre de 2017, una estadística que indicaba que, lejos de disminuir, había aumentado el número de nuevos infectados con el VIH, especialmente entre jóvenes de 15 y 25 años. Y voy a decir, no es que venimos haciendo educación sexual y que venimos y que los chicos van al boliche y en las estaciones de servicio tienen el preservativo y en las escuelas. Es que con una visión despersonalizada de la sexualidad y con la pérdida del sentido del valor del propio cuerpo, ¿para qué te vas a cuidar? ¿Por qué? ¿Y por qué no vas a cuidar al otro? Si yo ni sé quién es el otro. Entonces, no lo cuido. No me cuido porque no me valoro, porque he perdido el sentido de gratitud de mi propia existencia y tampoco lo voy a cuidar al otro. Un poco es la lógica que está detrás y por lo cual hace que muchos chicos, e incluso eso lo reconocen los chicos cuando se hacen encuestas anónimas. Nosotros hicimos una encuesta anónima en un colegio el otro año, ¿te querés morir? Pues se le preguntaba a los chicos, ¿quiénes ya han tenido relaciones sexuales? Tal. Y en esas relaciones sexuales ha utilizado métodos para prevenir enfermedades, un alto número de chicos que en una pregunta decían que sabían cómo se usaba, decían que no lo habían usado. ¿Por qué? Porque falta la dimensión ética. ¿Sí? Tienen el conocimiento, pero no tienen los valores, ¿no? Ha aumentado inmensamente la adicción a la sexualidad y la adicción a la pornografía. Ahora está por salir una película sobre la temática también. Hay muchísimos estudios publicados por páginas de diarios, páginas científicas, páginas de psiquiatría, que demuestran el daño enorme que está haciendo la industria de la pornografía en las personas y especialmente en los niños. Ustedes ya lo tienen que saber, que nuestros niños, algunos de ellos, a los 9, 10, 11 años, ya están consumiendo pornografía, lamentablemente. Para un adulto, la pornografía es nociva. Imaginémonos para un niño que todavía está creciendo, cómo eso le desfigura
su manera de concebir la existencia. Una vez un joven, ¿no?, que después había caído víctima de las adicciones, me contó esto, yo creo que se los conté alguna vez. Me dijo: padre, dice, yo era un niño normal, tenía mis problemas, pero un niño normal. Lo que me cambió la vida es que yo un día encontré en mi casa un CD de porno. Yo tenía 10 años, ¿no? Y a partir de ahí me cambió la vida, ¿no? Empecé a cambiar por completo yo, porque eso como que me voló la cabeza, ¿no? Yo decía, mirá vos, un chico que después a los 16, 17 está tratando de salir de las drogas, ¿no? Porque eso como que hizo un clic, lo desestructuró por completo en su persona, ¿no? Bueno, algo que vemos todos los días y de lo cual incluso tal vez en algún sentido podemos llegar a ser parte, la inestabilidad afectiva, ¿no? La dificultad que hoy existe para mantener relaciones humanas estables y duraderas. Esto es un factor cultural, ¿no? Evidentemente que no es que siempre fue fácil la fidelidad o fue fácil la estabilidad. Y sabemos que nuestros padres y abuelos a veces les costó, que fue difícil y que incluso pudieron sostener sus familias, también teniendo muchas veces que perdonar, también teniendo que dar una segunda oportunidad. Pero hoy por hoy es como que las relaciones estables en el plano cultural son vistas como algo no deseable, como algo que realmente no tiene sentido ni siquiera procurar o promover. Ahora, esto que nosotros, bueno, yo tengo 38 años, no sé, los que son de mi edad por lo menos, y los más chicos más todavía, desde chicos estamos viendo en las novelas o en las películas que se presentan las rupturas y las infidelidades como algo así alegre, como algo lindo, como algo positivo. En las novelas típicas, ¿no?, de nuestra infancia o de nuestra adolescencia, el tipo estaba casado, tenía su mujer, que casi siempre era mala, una mujer muy mala, egoísta, que lo trataba mal, que no lo valoraba. Y aparecía la secretaria, que era una súper chica, así, espectacular la secretaria, físicamente, en su carácter, todo. Entonces, ¿cuál es la sensación que vos te quedás viendo eso? Bueno, pobre loco, la estaba pasando re mal y está bien que se vaya con la secretaria. La verdad que la mujer no hizo nada para retenérselo. Todo como que la infidelidad o las rupturas que se fueron dando en el ámbito familiar se veían o se mostraban desde su lado simpático. Pero nosotros sabemos que hay un trasfondo que no es simpático, sino que es enormemente doloroso, ¿sí? Y yo no les voy a hablar a ustedes de esto porque ustedes están en este mundo y saben lo que son esta experiencia, pero sobre todo porque ustedes lo ven en el aula. Y ustedes tienen en el salón chicos que tienen sus familias rotas. Es cierto que algunos papás se rompe su matrimonio y esos papás logran proteger bastante a los chicos del sufrimiento. Bendito sea Dios para esos papás que logran atenuar el impacto. Pero nosotros sabemos que hay muchos papás que cuando se rompe su pareja no cuidan a sus niños. Y los niños son víctimas a veces de ser tenidos como rehenes, de ser llevados de un lado para el otro, a veces de ser desplazados afectivamente, de quedar como que no son importantes, ¿no? Entonces, bueno, este tema sabemos que aunque se lo presente así como algo positivo, como algo alegre, como libertad, ¿sí? Qué bueno, la libertad de poder no quedarte ligado a alguien para siempre. Sabemos que no es fácil, pero digo, el trasfondo de sufrimiento para los adultos y para los niños que esto trae, no siempre nos lo han contado, al menos desde los medios de comunicación no siempre lo han reflejado. Es muy raro que una serie de televisión o que una novela le dé espacio a este dolor, ¿no? Bueno, como otros frutos, la sexualización precoz de los niños. Lamentablemente nuestros niños, ustedes las maestras de primero, de segundo, si empiezan a hablar de estos temas, a veces nos quedamos con los ojos grandes. Los chicos empiezan a usar cierto vocabulario o a contar cosas que vieron, que a veces vieron en la tele, pero que a veces vieron en vivo y en directo, o a utilizar cierto lenguaje. Ni hablar los chicos de
sexto y séptimo grado, ¿no? Una sexualización precoz que los daña a los chicos, porque no respeta los tiempos que naturalmente todos tenemos para crecer y para evolucionar. También el crecimiento de la pornografía infantil y de redes de pedofilia, ¿sí? Siempre existió el abuso sexual infantil, pero este fenómeno de la pornografía infantil es nuevo y es un negocio que mueve millones y millones en el mundo. La pedofilia como azote de la modernidad es algo tremendo y bueno, y es muy grave también saber que dentro de la Iglesia Católica también miembros del clero, sacerdotes, han cometido también este delito, este terrible delito. Es algo muy muy doloroso, ¿no? Pero forma parte como de este contexto donde nos fuimos del plan de Dios, diríamos nosotros, de la naturaleza humana, y después todo es posible. Incluso hay países donde se propone la legalización, así como en España está esa sentencia donde se dice, bueno, la nenita de 9 años o de 8 años puede tener consentimiento. Hay otros países que promueven la legalización, proyectos de ley de legalizar la pedofilia. Los últimos 2 puntos, la mercantilización de la vida naciente. Entonces, hoy la gente que tiene plata puede arriesgarse a entablar una relación con otra persona, una relación de amor, de la cual pueda surgir como un don, como un regalo y como una sorpresa, un hijo, o puede comprarse un hijo. No te lo dicen así. Pero todos estos famosos que hoy salen a la tele y muestran sus bebés y qué sé yo, compran sus hijos. Tienen plata, van, pagan, y obviamente si vos comprás tu hijo, y no te vas a comprar un hijo que le falte una oreja, o que sea visco, o que tenga miopía, o que sea, perdón, no es lo que voy a decir, pero que sea negrito, o que sea peticito. Y si vos comprás un hijo, y vos vas a tratar de que tu hijo sea más o menos acorde a ese estándar o ese canon de belleza y de integridad que vos tenés. Lo cual es algo horrible. Nosotros no nos damos cuenta quizá, pero es algo tremendamente espantoso. Porque significa que hay distintas clases de personas. Personas que valen y que entonces se pagan a buen precio, y personas que son indeseables. Bueno, que si están en el mundo es porque no quedó otra, porque llegaron y están ahí. Pero presenta una visión totalmente triste de la naturaleza humana, ¿no? El comprar, el vender, estos bancos de semen, bancos de óvulos, también bancos de embriones, el alquiler de vientres, donde se ha mercantilizado la maternidad, que es algo tan sagrado, y sabemos lo importante que es para un niño el vínculo que se genera con la madre desde el momento de la gestación. Por supuesto que hay mamás que han gestado sus bebés y no los han podido educar por distintos motivos y los han dado en adopción, ¿sí? Pero una cosa es que suceda eso porque las circunstancias lo llevaron allí, y otra cosa es esto, promoverlo como un progreso y como un avance para la sociedad, ¿no? Esto es realmente terrible. Y incluso dentro de lo que significa la fecundación in vitro y demás, todo lo que implica el descarte de embriones, que en el fondo es descarte de personas. ¿Por qué? Y bueno, porque yo para quedar embarazado, para quedar embarazada, tengo problemas, entonces vamos a fecundar 7, 8 óvulos, ¿sí? Vamos a hacer varios bebés. Y después lo vamos a estudiar y vamos a elegir los embrioncitos de mejor calidad. Y los que no son de buena calidad, los descartamos o los congelamos, capaz que para algo sirven más adelante. Pero vamos a implantar solamente los de mejor calidad, ¿sí? Hoy vamos a implantar 3. Y si los 3 comienzan a gestarse, se implantan 3 por las dudas, pero la mamá dice, no, yo no quiero tener trillizos, y bueno, matemos 2 y dejemos uno solo, ¿sí? Eso es hoy moneda corriente en Argentina, en todos los centros de fertilidad, porque no existe fecundación in vitro que se haga con un solo embrión. O sea, siempre hay, digamos así, fecundación de múltiples óvulos y implantación de varios embriones. Esto es así, por eso el aborto, digamos así, en maneras así más sutiles, entre comillas, ya está en nuestro país, ¿no? Por último, la deconstrucción del matrimonio.
uniones homosexuales, pero también la aparición de estas parejas abiertas, como decíamos hoy, incluso como algo normal, ¿sí? O sea, libertad, nosotros somos de mente abierta, nosotros vivimos nuestra pareja con apertura de mente, entonces no hay problema de que vos tengas tu otra pareja, que vos tengas tu otra pareja, cada uno, eso enriquece la relación, incluso que alguna vez invitemos a alguien a que se sume a nuestra intimidad. Bueno, eso es así, lamentablemente se promueve, se ha promovido desde el cine, desde las series, y hay lugares donde esto se realiza, bueno, y como experimentos. Parece libertad, pero evidentemente que lo que está de fondo es algo muy triste, ¿no? La pérdida de la hondura y la profundidad de la sexualidad. Bueno, ese es el contexto más o menos que nos toca. No sé si coinciden o no, me parece un poco trágico todo esto, pero la educación nuestra tiene que partir de la realidad. Esto ha traído más felicidad a la gente. La gente hoy es más feliz que hace 50 años. Yo creo que es una pregunta que ninguno se atreve a responder con profundidad. En este aspecto, en el aspecto de la sexualidad, la gente es más feliz. Los frutos que esta liberación sexual ha traído a la sociedad, ¿son frutos positivos o negativos? Bueno, hoy como nunca existe personas, muchísimas personas que se autodiagnostican o que se describen a sí mismos como personas vacíos de sentido. Ha crecido exponencialmente el consumo de psicofármacos, ya sea de antidepresivos o de ansiolíticos. Esto es moneda corriente hoy. Hoy encontramos en nuestra sociedad niños con depresión, jóvenes con depresión, y ni hablar del crecimiento de las adicciones. Las adicciones siempre existieron, claro que sí, pero el vacío humano que ha generado toda esta ruptura antropológica es lo que genera que muchos de nuestros niños, nuestros jóvenes, sean niños y jóvenes tristes. Esto también puede parecer demasiado exagerado, y no es lo mismo la realidad que ustedes viven acá en Villa Ángela que lo que se vive, por ejemplo, en grandes ciudades, donde hay cosas que aparentemente están mejor, pero en el plano humano, antropológico, hay algunas que son mucho más preocupantes, ¿no? Entonces, han surgido, detrás de estas supuestas libertades, han surgido nuevas esclavitudes, ¿no? El crecimiento exponencial de las adicciones es, a mi modo de ver, el síntoma más claro del vacío existencial que se ha generado en esta posmodernidad. Uno de cuyos aspectos más importantes es esta deconstrucción o esta desconfiguración de la dimensión sexual. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos a nosotros mismos, ¿alguna de estas rupturas que yo señalé en una de las diapositivas se ha dado en mí también? Yo, como estilo de vida, como proyecto de vida, ¿he asumido alguna de esas rupturas? Porque nosotros no nos podemos poner afuera de la sociedad, somos parte. Estamos llamados a ir contracorriente, pero ¿no será que yo también, que en mi proyecto personal de vida se fueron separando algunos de estos aspectos que en el proyecto de Dios están llamados a estar unidos? Todos nosotros tenemos nuestra historia personal, ¿sí? Y en etapas de nuestra historia nos puede pasar que en alguna etapa de nuestra historia tuvimos alguna visión, alguna opción que tal vez no es conforme a esta propuesta que hoy nosotros queremos tener como iglesia y como escuela. Pero hoy, ¿qué es lo que yo elijo? ¿Qué es lo que estoy eligiendo? ¿Mi visión de la sexualidad es la visión del mundo o yo verdaderamente procuro elegir una visión diferente? ¿Y cuál es esa visión diferente? Nosotros, como escuela, como iglesia, proponemos ante todo una visión antropológica
que tiene su fundamento en la ciencia, en la biología, que tiene un sólido sustento en la psicología, en la filosofía, pero que por supuesto está iluminada por la fe. De hecho, los materiales que nosotros vamos a usar y que queremos proponer como guía para la educación integral de la sexualidad en la escuela son materiales en los cuales no hay una referencia explícita a la fe. Si ustedes miran los libros, en ningún lugar se habla de la palabra de Dios, del catecismo de la Iglesia Católica, no se cita un papa, nada. Pero todo lo que allí está expresado tiene su fundamento en la ciencia, en la razón, en la psicología, pero tiene también una gran coherencia con el dato revelado, es decir, con la palabra de la Biblia y con la enseñanza de la Iglesia. Hay una visión antropológica que nosotros tenemos que primero asumir y con convicción, porque la única forma que la escuela va a poder educar bien a los chicos es si nosotros, los adultos, estamos todos convencidos y bien convencidos. Entonces, nos puede llegar a suceder, profes, que algunas de estas ideas que propone el material, que nos propone la Iglesia, que nos propone la Escuela Católica, nosotros las hayamos recibido desde chiquitos y que desde chiquitos fueron parte de nuestro bagaje de valores, de nuestros principios. Y puede ser otras que no, que tal vez estando en la escuela yo conozco recién esta visión, esta propuesta. Bueno, todos ustedes, cada uno con su historia y con sus procesos personales, están invitados a conocer mejor esto y a adherirse desde el corazón, la mente y el corazón para llegar a la vida. Porque solo así le vamos a poder transmitir a los chicos todos una visión coherente. Si no, va a haber grietas en nuestra propuesta. Entonces, convicción y apropiación personal. Y acá quiero decir algo que me encanta, ¿no? Y yo estoy seguro, y lo puedo decir con toda convicción justamente. No existe en el mundo ninguna ideología, ninguna antropología, ninguna cosmovisión que a la sexualidad la mire con tanta belleza, con tanta hondura, como la que propone la Iglesia Católica. No existe. La propuesta de la Iglesia nos dice que la sexualidad es algo grandioso, es una maravilla y es un misterio. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre a su imagen, lo hizo varón y mujer. Y lo que nos enseña nuestra fe es que cuando el varón y la mujer, que se aman para toda la vida, se unen en la intimidad sexual, abriéndose a la capacidad de concebir, ese varón y esa mujer son imagen de Dios. Cuando se unen en el acto de la intimidad sexual, son imagen del amor de Dios y del poder creador de Dios. Por eso nosotros no hablamos de reproducción humana, sino que hablamos de procreación. La fe católica, la Biblia lo insinúa y la teología católica dice algo que es impresionante. Cuando un hombre y una mujer unidos en matrimonio, es decir, después de haberse expresado una promesa de amor para toda la vida, abiertos a la fecundidad, se unen en la intimidad sexual, ese varón y esa mujer son un signo del amor de Cristo en la cruz. El misterio de la cruz se hace actual en esa entrega de los esposos. Por lo tanto, la relación sexual abierta a la vida entre los esposos es una realidad sagrada, de una belleza que nosotros no alcanzamos a comprender. A mí me hizo mucho bien, hace como capaz 10 años, encontré un artículo en internet. Eran unos novios que le escribían a los redactores de una página, creo que era de Perú la página. Eran chicos que habían vivido su noviazgo en castidad, es decir, habían llegado vírgenes al matrimonio, se estaban por casar
y le pedían a los sacerdotes que escribían esa página que les dieran algún consejo que les pudiera ayudar a ellos a vivir sus primeros días de intimidad después de la boda, ¿no? Y el sacerdote en esa charla, en ese material que está en internet, que es muy hermoso, les dice que lo que ellos van a vivir en la iglesia, el día que se casen por iglesia, lo van a celebrar cada vez que tengan intimidad en el matrimonio. Y que cada acto en el matrimonio tiene que ser una celebración. Una celebración. ¿Sí? Cuando usas la palabra celebración, se te amplía el horizonte, ¿no? Y entonces el sacerdote le empieza a dar como pequeños detalles. Le dice, por ejemplo, para nosotros los sacerdotes, el momento cumbre de nuestro ser sacerdotal es celebrar la Santa Misa. Para una persona casada, el momento cumbre de ese encuentro, de esa entrega del matrimonio, es el acto de la intimidad. Y así como el sacerdote, para poder vivir su vocación sacerdotal, cuida todos los detalles, si quiere vivir bien su sacerdocio, también ustedes tienen que cuidar todos los detalles. Entonces ahí empezaba como con consejos prácticos, ¿no? Decía, el lugar, ¿no? Yo puedo celebrar la misa en cualquier lugar, pero si puedo celebrar la misa en el lugar sagrado, ¿sí? Con un ambiente bien dispuesto, un buen mantel, lindas velas, cáliz, copón, lindos ornamentos. Entonces le decía, cuiden los detalles de los encuentros de la intimidad. No es lo mismo, de cualquier modo y en cualquier lugar. Cuiden el tiempo. Decía, un sacerdote que celebrara la misa, por ejemplo, en 20 minutos, muy rápido, o en 15, demostraría que no está bien su vocación. Entonces le decía, ustedes cuando vivan su intimidad matrimonial, no pueden hacer las cosas rápidas y nomás, porque para que eso sea una celebración es necesario prepararla y tomarse el tiempo. Y otra cosa que me encantó, decía, así como en la misa, nosotros no llegamos a la misa y lo primero que hay en la misa es la consagración, sino que ¿qué es lo que hay primero? Toda una serie de pasos que van preparando el momento cumbre, que es la consagración y la comunión, así también en la intimidad del matrimonio. Y como dice, la misa empieza pidiendo perdón y empieza hablando porque está la liturgia de la palabra, Dios habla y nosotros respondemos. Y así también en el acto de la intimidad matrimonial es necesario ese tiempo previo de encuentro, de diálogo espiritual, que después dé sentido a la comunión corporal. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Yo cuando leí eso digo, bueno, nunca se me hubiera ocurrido, y yo digo, qué abismo hay, perdona lo que voy a decir, ¿no? Entre esto, ¿no? Que nosotros quisiéramos, soñamos a los chicos, ilusionarlos con esto, es decir, prepárate toda tu vida para el día en que vos puedas descubrir a esa persona, a ese varón, a esa mujer con el cual querés vivir para siempre y vivir así con esta hondura, y que los chicos tengan su primera relación sexual en un auto medio borracho o drogado, ¿no? Qué abismo, qué diferencia enorme hay, ¿no? Entonces, lo que está logrando nuestra sociedad, y lamentablemente muchos programas de educación sexual integral, entre comillas, es que nuestros adolescentes tengan relaciones a los 13 o 14 años con personas con las cuales no existe un vínculo afectivo, sin madurez, porque no están preparados ni por casualidad. Su cuerpo está preparado, pero ni su mente ni su corazón están preparados. Y entonces ya de entrada, algo tan hermoso y tan valioso como la sexualidad se fue degradando, porque se vivió mal desde el principio. Entonces, cuando nosotros desde la iglesia hablamos de sexualidad, no estamos diciendo, no, esto es algo malo, esto no hay que hablar porque esto es algo feo, callate, no digas nada. No, todo lo contrario. Es algo tan grande y tan sagrado que por eso nosotros tratamos de invitar a los chicos a formarse, a prepararse, y que vuelvo a decir, los primeros que tenemos que pensarlo somos nosotros, ¿no? Entonces no voy a poner ahora los videos porque ya se nos va pasando la hora, pero nuestra propuesta es siempre esta, ¿no? Aprender a amar y enseñar a amar, teniendo en cuenta que la sexualidad
no se reduce a los cuerpos. Cuando hablamos de sexualidad, nosotros no hablamos solo de genitalidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como punto de partida que el hombre es una unidad bio, psico, espiritual. Si yo tomo solamente un aspecto y dejo afuera los otros, no estoy respondiendo a la verdadera dignidad del hombre. Y en la sexualidad está implicado todo el hombre, no solo el cuerpo, sino su dimensión afectiva, su dimensión espiritual y personal. Por eso decimos que la sexualidad no es un aspecto simplemente o una parte de la persona, sino que es un elemento básico de la personalidad completa y que abarca todo mi modo de ser. Es esto de ser varón o mujer en el ámbito del pensamiento, de la comunicación, de la corporeidad, por supuesto, del sentimiento. Somos varones, somos mujeres en todo lo que nosotros somos. Nuestro cuerpo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, todo es masculino o femenino. Y así está planteado en el material, en el programa Aprender a Amar. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Lograr un conocimiento adecuado de la naturaleza e importancia de la sexualidad y del desarrollo armónico e integral de la persona hacia su madurez. Entonces, no nos conformamos con transmitir conocimientos del ámbito de la salud, que también los tenemos que transmitir, sino que apuntamos a la madurez integral de la persona, ¿sí? Y bueno, y esto vamos a continuar la próxima vez. Cada uno de los libritos está estructurado, algunos de ustedes los conocen más los libritos, otros tal vez no han tenido oportunidad de verlos tanto. Está estructurado en esos 4 ejes, ¿no es cierto? Antropología, fisiología, psicología y pedagogía y sociología, ¿no? Con 4 títulos que me parecen muy sugerentes, ¿no? Inteligentes y libres, el desarrollo de la capacidad de conocer y de la capacidad de elegir, inteligencia y voluntad. Iguales y distintos, el conocimiento de la corporeidad y la apropiación de mi ser masculino o femenino, iguales en dignidad, distintos para complementarnos. La psicoeducación, que tiene que ver con el conocimiento de mi mundo emocional, el reconocimiento de mis emociones, la posibilidad de ponerle nombre a mis emociones y de no dejarme dominar por mis emociones, sino yo saber encauzar, saber canalizar mis emociones como fuerza que me impulsa hacia el logro de los fines en mi vida. Y por supuesto capaces de amar, que son las relaciones interpersonales. En este cuadrito Liliana Oliveri resumía un poco la... Padre, ¿hasta qué hora tiene usted? Un ratito más. Un ratitito, porque están los papás. ¿Sí? Entonces, son esos 4 ejes: antropología, fisiología, psicoeducación y sociología, ¿sí? Esos 4 ejes que van a estar a lo largo de todo el programa, Junto con